Bien, los dos vídeos que voy a presentar ahora, pues faltaba de alguna manera, habíamos visto las bases fisiológicas, por decirlo así, de la resistencia, de la fuerza, luego de la flexibilidad, que hemos presentado en dos, de la velocidad, que lo he presentado en un vídeo solo, y ahora que de la coordinación. La verdad que estuve tentado en no, o he estado tentado en no hacer nada de esto por la complejidad que tiene, pero mi pasión por la neurofisiología, la neuroanatomía y la neurofisiología me ha hecho inclinarme a que, aunque sea árido y difícil de comprender, pues es conveniente que la gente interesada tenga una idea de la importancia de esta cualidad física. Desde luego, esta es la cualidad neurofisiológica por excelencia. Y acudo, por ejemplo, en primer lugar a una definición, digamos, de Le Bourse, que dice la coordinación motriz es la interacción, el buen funcionamiento del sistema nervioso central y la musculatura esquelética durante el ejercicio. Pues esta definición de una persona afamada en el mundo de la, digamos, de la educación o de la psicomotricidad o de la educación física de base o como se quiere denominarlo, pues realmente dice mucho de lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que estoy diciendo, que es una cualidad muy importante y que su implicación neurofisiológica es total. Entonces, ¿cuál es la importancia de su estudio? A mí, simplemente la curiosidad intelectual, es decir, la dificultad que tiene de conocer la anatomía y función del sistema nervioso. Desde el punto de vista del entrenamiento, pues claro, habría que ver si se producen modificaciones estructurales y funcionales del sistema nervioso, cómo evoluciona la coordinación con el entrenamiento, si hay una mayor diversidad de patrones de coordinación, condiciona una mayor capacidad para adquisición de nuevos movimientos y trabajar la coordinación para prevenir o mejorar la salud. Entonces, claro, hay que dar unas bases elementales, unas descripciones elementales, y te encuentras con un problema gordo, digamos, o grave, que es el desconocimiento que mucha gente tiene del sistema nervioso, y más que de la fisiología y de la anatomía. Entonces, bueno, pues aquí tienen un esquemas a la izquierda de ustedes, pues en las cuales, como ven, tenemos el encéfalo y el tronco del encéfalo, en los cuales estarían dispuestos los centros que se llaman directores, los centros de control y los centros de ejecución. En la médula espinal, pues estarían fundamental también centros directores con las últimas, que son las unidades motoras, que son los que mueven los músculos. Bien, y al mismo tiempo, tanto la médula espinal como el encéfalo y el tronco del encéfalo recogen la información de receptores cutáneos, articulares y especializados. Entonces, ¿qué son los centros directores? Los centros directores son estructuras centrales del encéfalo, eh, fundamentalmente la corteza, núcleos encefálicos y de la propia médula espinal. ¿Por qué de la médula espinal? Porque se ha demostrado desde mucho tiempo que un animal descerebrado es capaz de moverse y de caminar. Por lo tanto, quiere decir que hay unos circuitos, unos centros que dirigen la alternancia de la musculatura que no la ejecuta correctamente. En efecto, no la ejecuta correctamente, pero sí desarrolla, digamos, los movimientos necesarios para realizar la locomoción. ¿Qué son los centros de ejecución? Pues son los que estarían formados por los núcleos o zonas corticales de donde parten las vías que al final van digamos, a conectar con las unidades motoras. ¿Qué son los centros de control? Los centros de control son aquellas estructuras del sistema nervioso que permiten que los movimientos se realicen de forma adecuada, de los cuales básicamente hay dos, que son los ganglios basales, los ganglios de la base o núcleos de la base, y el cerebelo. Y finalmente, por supuesto, la activación, inactivación de forma adecuada de las unidades. Entonces, aunque solo sea de forma, digamos, elemental, pues aquí tenemos un esquema sacado de un gran libro que es el Ojeda, de Anatomía, ¿no? Icardi y Ojeda, en la cual pues, es un corte transversal del sistema nervioso central, del encéfalo, con la médula espinal, y entonces pues, se ven las diferentes partes que de forma clásica se describen en cualquier libro, ¿no? Es decir, empezando de A a B, tendríamos el bulbo raquídeo, de B
a, perdona, sí, a esta raya de aquí sería la protuberancia, de D a esta raya sería, bueno, a C sería el mesencéfalo, de D a E sería el diencéfalo y el resto ya sería lo que fundamentalmente es la corteza cerebral, ¿vale? Es decir, el propio telencéfalo, digamos. Mientras que a la derecha lo que hay es un esquema de esto, pero esquema, en la cual es como se pretende o pretendo ver que no son estructuras aisladas, es decir, que el telencéfalo se une al diencéfalo y se une con el mesencéfalo y se une con la protuberancia y se une con el bulbo y se une con la médula espinal. Por lo tanto, esta flecha lo que está representando es la interacción entre todas las partes del sistema nervioso que se describen de forma clásica y que ya acabo de decir. Bien, los centros directores, pues ya lo he mencionado, están en el telencéfalo y en el tronco del encéfalo. Que el tronco del encéfalo, lo que se conoce también como un tallo encefálico, y que estaría formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, estructuras anatómicas, y en la propia médula espinal. Bien, la localización de los programas motores. Pues la localización de los programas motores es donde se encuentran esos programas motores, los de la locomoción, el gateo, la reptación, la marcha y la carrera, la manipulación, el salto y el lanzamiento, es decir, programas innatos que tiene el individuo ya desde el nacimiento. Bien, los centros de ejecución pues estarían en el telecéfalo, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Claro, bueno, entonces son los mismos, ¿no? No tienen por qué ser los mismos. Y ahí es donde se localizarían las vías que conectan con las unidades motoras. Los centros de control, pues ya hemos dicho que estarían en los ganglios de la base y en el cerebelo. De forma sencilla, ¿qué son los ganglios de la base? Pues son un grupo de estructuras localizadas dentro del telencéfalo que se consideran que funcionan de forma unida, de forma unitaria, y que se utilizan para el control del movimiento y para la regulación de factores motores y de factores relacionados con el comportamiento. Bien. ¿Cómo han determinado los neurofisiólogos estas unidades unitarias, estas funciones unitarias? Pues obviamente de dos maneras habituales, que es la experimentación animal y los síntomas y signos de determinadas enfermedades. Así es como los neurofisiólogos y los neuroanatómicos han determinado cuál es la importancia de estas estructuras digamos, en el funcionamiento del sistema nervioso respecto al control del movimiento, fundamentalmente, que es de lo que estamos hablando. Claro, pero la experimentación animal tiene que ser en aquellos animales más cercanos o próximos a nosotros, que son los primates. Bueno, pues eso es como se ha logrado, ¿no? Bien, los ganglios de la base, ¿qué hacen? Los ganglios de la base, pues lo que hacen es, de alguna manera, revisar y afinar la información procedente de la corteza cerebral antes de que se ordene el movimiento. Entonces, siguiendo un esquema sencillo, pues la corteza cerebral mandaría una información a los núcleos de la base, por eso aquí pone información de las intenciones. Los ganglios de la base procesan esta información a través de las relaciones entre los diferentes núcleos y se la reenvían mediante digamos, las eferencias de los núcleos y aferencias a la corteza cerebral antes de que se realice el movimiento. Y finalmente, tres, ya sería el movimiento en sí mismo. Es decir, que antes de ejecutar cualquier movimiento, por sencillo que sea, por ejemplo, voluntario, el proceso ha sido este, de la corteza cerebral a los núcleos. Los núcleos han analizado inmediatamente esa información y se la han devuelto a la corteza. Y la corteza finalmente la ejecuta. ¿Por qué este circuito? Porque este circuito, si no funcionara esto, probablemente el movimiento no sería lo adecuado que debe de ser. Por lo tanto, es absolutamente necesario que los núcleos de la base estén relacionados directamente con la corteza cerebral para que a través de este esquema tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo, pues se produzca. Pero claro, fíjense que el tiempo de reacción
de una persona, es decir, desde que idea el movimiento hasta que lo ejecuta, pues pasan de 150 a 300 milisegundos. Y entonces, claro, de 1 a 2 milisegundos sería el proceso de la corteza cerebral a los núcleos de la base. De 3 a 6 milisegundos sería el proceso de los núcleos de la base a la corteza cerebral. Y de 5 a 10 milisegundos sería ya el proceso. Es decir, que si lo sumamos todo, claro, que nos da, sumando los valores, 2 y 6, 12 y 8, 18 segundos. Cobra tiempo. Si el tiempo de reacción es de 150 a 300 milisegundos, fíjense a qué velocidad se desarrolla todo eso. Por tanto, ¿por qué? Porque además de esta información, hay que tener en cuenta el siguiente centro de control, que es el cerebelo. ¿Vale? Es decir, sobra tiempo para los ganglios de la base y para que los ganglios de la base de alguna manera revisen la información que está mandando la corteza. Pero al mismo tiempo necesitas tiempo también para que el cerebelo procese la información, que también es fundamental. Bien, ¿qué hace el cerebelo? El cerebelo coordina los movimientos ajustando la dirección y la fuerza de cada uno de los músculos que intervienen en una secuencia concreta. Entonces, a diferencia de los ganglios de la base, el cerebelo, por supuesto, primero recibe información de la corteza y se la devuelve. Bien. Recibe información del tronco encefálico y se la devuelve. Recibe información central de receptores localizados dentro del sistema nervioso central, como puede ser la visión, y recibe información periférica de receptores localizados fuera del sistema nervioso central, como son el uso muscular, como es el órgano tendinoso de Golgi, como es la piel, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto, ¿qué es? Pues que los movimientos, por la participación del cerebelo, salen coordinados, porque de la médula espinal también envía el cerebelo. Por lo tanto, el cerebelo es una estructura crucial en la coordinación, pero crucial en los movimientos pues, voluntarios y en los movimientos básicos, es decir, corrección de la dirección y la fuerza de cada grupo muscular. Bueno, vuelvo a referirme antes a lo mismo, es decir, cómo se ha sabido la función del cerebelo. La función del cerebelo se ha sabido, o se conoce en parte por la experimentación animal y por las personas que tienen un déficit o una alteración del cerebelo, qué consecuencias tienen. Entonces, eso es como se ha sabido. Entonces, aquí tienen una imagen en la cual pues tenemos la imagen más sencilla o el test más sencillo o uno de los test que se hacen para ver la funcionalidad del cerebelo, que es digamos, el movimiento ojo-nariz, que bueno, aquí parece que está hecho con una mano, pero se suele hacer con las dos también ahora actualmente. Entonces, aquí tienen pues una serie de trayectorias, la trayectoria esta que no se ve bien, la trayectoria adecuada, ¿de acuerdo? En cual el sujeto con el dedo índice se aproxima a la nariz y el resto son trayectorias inadecuadas por trastornos del cerebelo, ¿vale? Esto es un modelo pues, sacado obviamente de internet en la cual pues se ven las trayectorias que son correctas, que sería esa trayectoria, ¿vale? Pues esta trayectoria la guía el cerebelo, la guía el cerebelo. Entonces, pues yo he comparado pues la función del cerebelo con una orquesta. Entonces, aquí tienen, por decirlo así, lo que sucede en la orquesta y aquí tenemos lo que sucede en el cerebelo. El director, ¿qué es lo que hace? Revisa la partitura para conocer qué espera de cada músico, el tono, el tempo y la expresión, ¿vale? ¿Qué hace el cerebelo? Ajusta, en este caso, si es un movimiento voluntario, las intenciones de la corteza cerebral. Por tanto, el cerebelo haría de director. ¿Vale? En segundo lugar, ¿qué hace el director? Escucha la música que está siendo interpretada y que la puede ajustar o corregir. Pues el cerebelo, ¿qué es lo que hace? Ajusta la información periférica para ir adecuando las variables al movimiento. Y en tercer lugar, ¿qué hace el director? Con la partitura más la interpretación, pues puede llegar a ajustar la interpretación que hacen los músicos de esa partitura. Bien, pues el cerebelo lo que va es cambiando las magnitudes del movimiento. Es posible que la analogía no esté
digamos, pulida todo lo que se debería, pero de alguna manera es para que vean la trascendencia que tiene el cerebelo con el control muscular, que es equiparable pues, o análoga a lo que hace un director de música con tantos músicos como tiene a su cargo. Bien, las unidades motoras es el último, ¿no? El último eslabón de la secuencia que hemos visto en la primera, digamos, por decirlo, en las primeras, ¿no? Diapositiva o la segunda diapositiva, centros directores, centros de control, centros de ejecución y unidades motoras. Bien, pues estamos ahora en las unidades motoras, y entonces las unidades motoras son las encargadas de activar de forma secuencial, activarse y de inactivarse de forma secuencial. Para ello, pues el patrón más fácil y más estudiado en neurofisiología, ¿cuál es? La locomoción. Entonces, en la locomoción, pues es un patrón que todo el mundo realiza y que tardamos, perdón la expresión, un huevo de tiempo en conseguirla, porque hasta los 12 meses no hay nada que hacer. El niño gatea, el niño, etcétera, pero el niño no se desplaza y luego se desplaza con dificultad. Por tanto, es el movimiento más y mejor estudiado, donde se demuestra la activación e inactivación secuencial de los diferentes unidades motoras correspondientes a los grupos musculares de cada miembro en un solo paso. Pero ojo, no de solo los miembros inferiores, sino de los miembros superiores, como se demuestra en la marcha atlética, en la cual el movimiento es contralateral o en los esfuerzos de velocidad. Por lo tanto, fíjese que la locomoción, lo que es estructuralmente desde el punto de vista nervioso, poco cambia desde una locomoción normal, de caminar normal viendo escaparates, hasta una velocidad, hasta un esfuerzo de velocidad. Cambia prácticamente muy poco. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen? Pues el resumen es que la información, digamos que hay programas motores establecidos, como es la locomoción, el salto y el lanzamiento, que necesitamos muchas veces de receptores localizados en el encéfalo, como es el sistema visual y el equilibrio, y que la parte periférica es muy importante porque en determinadas situaciones la información sobre los receptores cutáneos, el uso muscular y el OTG, que indican fuerza y tensión, para los centros de control. Y los centros de control se relacionan con los centros de ejecución, que en definitiva son las que van a activar de forma secuencial el movimiento que sea, el tipo que sea la locomoción, sea lo que sea. Bien, pues con esto hemos terminado la primera parte de coordinación. Comprendo la dificultad, comprendo la dificultad, pero mi pasión por la neuroanatomía y la neurofisiología me han hecho al final pues considerar esto, aunque sea de una forma simplificada, porque pienso que es fundamental.